atendiendo a la invitación con mucho gusto y con pues temas que son de relevancia, con temas que son de importancia para pues todos los papás. Esperemos ayudar un poquito con la información. Y como lo decía, ¿no? A uno como padre le causa conflicto saber a qué edad es la más adecuada para hablar con nuestros hijos sobre esto que es la sexualidad. Fíjate que antes de hablar de edad, tendríamos que plantearnos muy bien y diferenciar lo que es sexualidad y la información que se les da a los niños como sexo únicamente, considerando que mucha de la información que aplicamos es una información no consciente y no verbal, ¿no? Todo nuestro mundo está basado en esa estructura de la sexualidad y los niños desde pequeños empiezan a recibir toda esta información. Nosotros nos definimos como personas sexuadas, ¿sí? No solamente donde tenemos un sexo que puede ser biológico o que es biológico hablando de hombre y mujer, la gran diferencia. Esto es estrictamente diciendo sexo, ¿sí? Tú haces una solicitud de empleo y siempre te preguntan, ¿no? Sexo, pues, hombre o mujer. Pero no es la sexualidad. La sexualidad es un fenómeno o es una condición que se empieza a expresar desde antes que nacemos y que la vamos a dejar de expresar pues, hasta que nos morimos. ¿Cuándo es el periodo preciso para poder hablar de sexualidad con nuestros hijos? Es cuando el hijo, la hija, lo está preguntando, no antes sino después. Es justo en el momento en el que el niño o la niña tiene esta interrogante y que desea que papá, mamá o la familia pues podamos de alguna manera ir satisfaciendo esas preguntas o irle quitando esas dudas a nuestros niños. Cuando el niño lo empieza a preguntar, cuando el niño empieza a cuestionar a un adulto en cuanto a su sexualidad, es porque ya tiene información de algún otro lado, ¿ah? Seguramente en el colegio, posiblemente en la calle, y actualmente pues con las redes sociales, que son una cuestión muy abierta, en donde a los niños se les ha permitido desde muy chiquitos tener redes muy abiertas y en donde empiezan a tener esta información que en la mayoría de los casos es una mala información, ¿verdad? Es el momento en el que nosotros tenemos que actuar, porque si al niño, a la niña, se le empiezan a dar informaciones raras, diferentes o de otra cosa que no sea lo más correcto que podemos considerar hablando de sexualidad, empezamos a tener ansiedad, estrés en los niños y seguramente vamos a generar una muy mala información que el niño o la niña pues va a terminar expresando de otra manera en alguna etapa de su vida, de su desarrollo. El día que nuestros hijos lleguen con nosotros como padres a preguntarnos, oye papá, oye mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo le haces para esto? ¿Qué actitud debemos de tener nosotros como padres? Una es una actitud muy natural, ¿verdad? Como papás tenemos nosotros que considerar igualmente varios aspectos para poder contestar estas preguntas del niño. Una es cómo nos sentimos nosotros con la pregunta. Si yo me siento incómodo, si yo hago alguna expresión, decíamos, un lenguaje no verbal de lo que me está preguntando, me está cuestionando el menor, empezamos a dar entonces una respuesta errónea. Yo como papá entonces tengo que estar tranquilo, saber cuáles son mis límites al momento de hacer una respuesta en el tema que se está preguntando. Las respuestas tienen que ser muy concretas. Lo que el niño pregunta es lo que se le responde, no más, no menos. Los papás pues no estamos tampoco obligados a saberlo todo, pero sí tener esos límites y decirle al niño, si yo no tengo la respuesta en el momento, poder decir, vamos a revisarlo, vamos a leerlo y vamos a platicarlo para tener entonces de esta manera una información correcta. Y las respuestas deben de ser muy sencillas. Si al niño le damos un lenguaje muy complejo, lo más probable es que ni nos entienda y lo más probable es que nos malentienda
y entonces de nada va a servir que podamos hablar con el niño sobre estos temas que son un poco complejos. Además, también puede buscar respuestas en otros lados, ¿no? Digo, bueno, si mi papá o mi mamá no me saben explicar, voy a buscar esto en internet, por ejemplo, en las redes sociales, donde sí se pueden malinformar. Así es, así es. Y la idea es al contrario, ¿no? Si el niño va a buscar que la búsqueda sea supervisada, con papá, con mamá. Y es otro de los temas también que en el consultorio muchas veces nos preguntan los papis, ¿no? Oiga, doctor, pero fíjese que mi niña y yo soy papá, y me pregunta, ¿no es un tema que tendría que platicar la mamá? Aquí tiene que ser indistinto, ¿no? Papá, mamá pueden y deben de hablar del tema cuando el niño lo está proponiendo o lo está preguntando. Papá, mamá, pues dentro de la gran comunicación que debe de existir en una pareja, deben de atender este punto, ¿verdad? Si me preguntan a mí, ¿qué voy a decir? Si te preguntan a ti, ¿qué voy a decir? Porque la información debe de ser la misma, tanto como papá como mamá. ¿Quién se recomienda que dé entonces la información? Quien se sienta menos incómodo o más cómodo al momento de dar la información, sea papá o mamá, sea papá con niña, mamá con niño o viceversa. Pero tiene que haber una cierta comodidad del adulto para poder expresar estos temas. También quien tenga mejor comunicación con los hijos, ¿no? Pero eso platicamos en un momento. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Esto es Voces. ¿Sabías que? Para los niños es muy importante que cada parte de su cuerpo tenga un nombre y no un apodo. Esto para evitar que nuestros hijos e hijas se sientan confundidos. De mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEM, Protección de los Derechos de las Mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores. Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. ¿Ves, Lupita? Al fin nos llevan al México que Morena nos prometió. Sí, mi Tito. Esperamos tanto por este momento. ¿Qué es esto, mi Tito? Nos chingaron, Lupita. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRD. Continuamos en Voces hablando acerca de cómo decirle a nuestros hijos, pues cómo hablar con ellos acerca de la sexualidad, y nos acompaña el doctor Luis Rosendo Rodríguez González, pediatra, que nos está contando un montón de cosas muy interesantes y cosas que a lo mejor uno como padre se lo pregunta siempre, ¿a qué edad es la más adecuada? Porque no es lo mismo hablarle a un niño de 4 o 5 años a un niño un poquito más mayor, ¿no? Unos 8 o 10 años más o menos. ¿Es distinto el lenguaje que debemos de ocupar? Sí, definitivamente. Lo que cambia es el lenguaje que usamos para un niño de 5 o 6 años, que a lo mejor es cuando empiezan con este tipo de preguntas, este tipo de cuestiones, en donde nuestro lenguaje, decíamos, tiene que ser muy claro, preciso y directo hacia la pregunta que está haciendo el Eso menor, a cualquier edad. ¿verdad? Eso a cualquier edad. Sin embargo, decíamos, el lenguaje que usamos para el niño de 6 años, ciertamente, es diferente al que usamos para el de 12 o 13 años. Sin embargo, la información que se tiene que dar debe de ser la misma, una información concreta en función de lo que el niño, la niña están preguntando. Cuando hemos tenido la oportunidad de dar estas pláticas en colegios que nos han solicitado, la plática comúnmente la dividimos en 2 grupos, la información que se les da a los papás y la información que se les da a los menores.
Cuando nosotros hablamos con los papás, que tratamos de utilizar un lenguaje igualmente pues, un poco más amplio, un poquito más directo, es sorprendente cómo mucha de la información igualmente tenemos que manejarla como si estuviéramos hablando con adolescentes, ¿verdad? Y no es peyorativo, es simplemente que a veces el tema, al considerarse todavía un tema tabú, un tema que se debe de tocar poco, los papás todavía ocultan mucho el conocimiento. Cuando hablamos el mismo tema con los menores en los colegios, los niños son más ávidos, están más expuestos o más dispuestos, perdón, a compartir sus experiencias, su información, todo lo que ellos han vivido y lo que ellos han considerado como sexualidad a sus edades de 6, 8, 10, 12 años, que es cuando hacemos estas pláticas, ¿sí? Y eso nos nutre mucho, porque ciertamente a veces el niño le contesta al papá cuando le dice, papá, quiero hablar de sexualidad, y el papá no sabe qué contestar, y el niño termina diciéndole, bueno, si quieres te informo, ¿ah? Entonces, tenemos que ser, decíamos, muy conscientes por eso de nuestros conocimientos respecto al tema, y no solo del lenguaje que vamos a utilizar con el menor, porque al fin del día la información que debemos de dar debe de ser la información precisa y correcta respecto a lo que se está preguntando. Y hay que informarse, ¿no? Uno como padre, porque también Sí. antes, hace unos años, cuando nosotros éramos niños, que se nos ocurría preguntar eso, y lo decía usted, era un tema tabú, Así nadie es. nos enseñaba, teníamos que esperarnos en la escuela tal vez, aprender estas cosas sobre sexualidad, pero ahora los niños están ávidos de conocimiento, están más abiertos, como usted dice, Sí. en sus mentes, y ahora aprenden de todos lados, redes sociales, de la escuela, los padres, ahorita que están tomando clases en línea, pues están más pegados a las pantallas Así y es. más sobreexpuestos a esta información que a lo mejor no es la adecuada. Y hay, por ejemplo, portales en internet donde ellos pueden preguntar lo que sea, ¿no? Que a lo mejor son las mismas preguntas que quieren decirle a sus padres, o a lo mejor un psicólogo, un terapeuta. Sí. ¿Cuáles serán estas inquietudes que tienen los niños? ¿Cuáles son las más comunes? Pero lo más común es cuando el niño desea saber sobre el embarazo, ¿verdad? ¿De dónde salió el niño? ¿Cómo salió? ¿Cómo se lo metieron a la El barriga clásico, a su ¿no? mami? ¿Cómo hacen ¿verdad? los bebés? Así es. Cuando empiezan a generarse los cambios, más en las niñas que en los niños. Entonces aquí hay una gran diferencia también en cuanto a edades. La niña tiene el inicio de un desarrollo secundario más rápido o a más temprana edad que el niño. Una niña empieza a veces su prepubertad a los 8 o 9 años, empezamos a ver ya ciertos cambios que se van generando. En el niño lo estamos viendo después de los 10, 11 años. Entonces, el hecho de saber y de conocer como papás el momento en el que va a empezar nuestro menor a generar cambios secundarios en su cuerpo, es el momento en el que nosotros tenemos que estar muy presentes para que ellos no busquen esta información en otro lado, ¿verdad? Las niñas preguntan mucho a sus mamis por qué les empieza a crecer las mamas, por qué empiezan a tener vello en donde no lo tenían antes, y los niños de la misma manera, ¿verdad? Entonces es el momento en el que nosotros tenemos que dar esta información. Pero si nosotros, como decías, usamos un lenguaje en donde confundimos en lugar de quitarle las dudas a los niños, a las niñas, pues va a ser complejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar ese lenguaje claro, decirle a las cosas por su nombre. Y decíamos en los colegios, cuando empezamos a hablar de este tema, me han llegado a decir hasta 15 apodos del pene, ¿verdad? Y hasta 10, 12 de la vagina. Y nos cuesta decir estas palabras, ¿verdad? Al niño, a la niña, y entonces cambiamos por otro tipo de cosas que nada tienen que ver con los órganos reproductores del hombre y de la mujer.
Si nosotros entonces empezamos a utilizar ese lenguaje en donde le decimos a las cosas por su nombre y cómo van a empezar a cambiar, a modificarse estas cosas a través de los nombres concretos, ellos van a tener una información natural, van a entenderlo seguramente de una forma adecuada y no caemos a la circunstancia en donde empezamos a hablar quedito y a cuchichear y a decir cosas porque es lo que no queremos. También uno pensaría que los niños son los que tienen que recibir ahorita educación sexual adecuada, pero nosotros también como padres, entonces, Claro. antes de darle esta educación a nuestros hijos, también nosotros deberemos de tomar clases de educación sexual, aunque sea, ya tengamos 40 años, por ejemplo, no importa, porque el chiste Así es es. darles la información adecuada y de una manera, pues también adecuada, de una buena Y manera. responsable, ¿verdad? Una manera responsable. Y más los que somos, como dices, más grandes, los que ya tenemos 50 y más, recibimos una educación muy diferente a la que están dando los de 20, 30 ahorita, ¿verdad? En donde, como dices, cuando uno preguntaba algo en nuestra infancia, pues era esperar una respuesta completamente negativa y dejarnos sin información. Entonces nosotros teníamos que ir haciéndonos de información, de mala información que nos daban otro tipo de personas, otro tipo de ambientes y que con el tiempo pues tuvimos que corregir y reeducarnos para saber cómo poder enseñar ahora a nuestros niños a ser responsables con su sexualidad. Y esto es con los niños pequeños. Falta otra etapa que es la preadolescencia, pero ahorita hablamos de eso. Nosotros Claro vamos que a un sí. corte y regresamos. Esto es Voces. ¿Sabías que recibir educación integral en sexualidad es un derecho de las niñas, los niños y los adolescentes y jóvenes, por lo que se debe realizar de forma decidida también en casa? La cuarta transformación se siente en todo México, en cada hogar, en cada sonrisa, en la semilla que toca nuestra tierra, en la mirada de los más sabios. La transformación se siente en nuestra historia y en el futuro construyéndose con más oportunidades. Se siente en cada calle segura, en cada sueño alcanzado y en el combate a la corrupción. La cuarta transformación se vive y se puede ver. Morena. Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. No es verdad que en esta elección solo tienes dos opciones. ¿La del PRI y el PAN? Ah, y el PRD. O la de Morena, con el Verde y con el Bester. Los viejos aliados de Calderón y Peña. Con candidatos como Salgado Macedonio acusado de violación. México no merece un reciclaje del pasado. Sí hay una nueva opción. Un movimiento ciudadano que propone un nuevo trato para la evolución mexicana. Danos la oportunidad. Sigue al movimiento. Movimiento Ciudadano. Estamos de regreso en Voces hablando de cómo decirle o cómo hablar con nuestros hijos acerca de la sexualidad con el doctor Luis Rosendo Rodríguez González, que nos está respondiendo todas estas dudas que tenemos. Ahorita estamos hablando acerca de cómo hablar con los niños pequeños, entre 6 años, 8 años, 10, 12 años, pero viene una etapa muy crítica que es la preadolescencia y a lo mejor hasta la adolescencia, ¿no? Que se llega a ver casos. ¿Cómo le hacemos cuando estos chavos ya tienen la hormona, todo lo que da, ya conviven con personas también más grandes, tienen dudas diferentes? Sí, las dudas empiezan a ser mayores en la prepubertad, la preadolescencia, en la adolescencia, y es cuando tenemos más problemas incluso, porque lo hemos visto todos y lo sabemos, quienes a lo mejor somos papás ya de niños mayores o que pasaron esa etapa, o que están incluso en esta etapa. Son niños o adolescentes que no expresan sus dudas, ¿no? Que actualmente ellos intentan a través del internet tratar de resolver lo que decíamos hace un momento, la información que seguramente ya recibieron de alguna parte, ¿no? En la escuela, los amigos, en donde seguramente en el mismo internet
ya abrieron páginas pornográficas en donde la información empieza a ser diferente y seguramente errónea, y que los adolescentes no lo externan. Es poco común que un adolescente, sea niño, sea niña, llegue con papá o con mamá y le pregunte directamente, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Es difícil. Al adolescente tenemos nosotros que abordarlo. Ya no es al revés, ya no es cuando pregunte o esperar a que pregunte. Al adolescente, al preadolescente, nosotros tenemos que sentarlo en 5 o 10 minutos y tratar de dar la información concreta. En las niñas, el ciclo menstrual, que mami se lo debe de saber, no por conocer fisiología y cuestiones profundas, sino porque mami lo vive mes con mes y lo sufre mes con mes. Mamá tiene que sentarse con niña, ¿verdad? Y entonces explicarle lo que conlleva un ciclo menstrual en el momento en que la niña puede ser fértil, porque entonces ya estamos también hablando, ¿verdad?, de circunstancias y de relaciones no solo de sexualidad, sino de genitalidad. Porque decíamos, la sexualidad no es el hecho o el acto de tener una relación sexual. La sexualidad es la condición de emociones, de sentimientos, de todo lo que expresamos emocionalmente nosotros. Hablando estrictamente del acto sexual, hablamos de la genitalidad. Entonces, a esta etapa tenemos nosotros que darles información a la niña. ¿Por qué? Según nuestras encuestas en cuanto a salud, se habla de que más del 80% de nuestras adolescentes de 12 años y más ya tuvieron su primera relación, ¿verdad? Lamentablemente muchas de ellas incluso bajo violencia. Todo eso es entonces lo que tenemos que hablar nosotros con esta niña, que conozca los cambios fisiológicos que tiene, no solo anatómicos, y los riesgos con los que conllevan estos cambios, porque hay embarazos en adolescentes que evidentemente tenemos que prevenir a través de esta educación sexual que tenemos que darle a la niña. Y no solo a la niña, evidentemente al niño. A lo mejor el que el niño conozca un ciclo, pues a lo mejor no le va a interesar mucho, pero sí tratar de hablar de lo que son los mecanismos de prevención, no solo de embarazos, sino en este momento incluso de adquirir enfermedades que se adquieren a través de las relaciones sexuales. Entonces, es la forma en que nosotros tenemos que llevar al niño, al adolescente de la mano, sin esperar, como en etapas anteriores, a que el niño lo pregunte, a que la niña lo trate de saber. En este momento nosotros, en el adolescente, preadolescente, tenemos que darles la información, como decíamos, concreta, correcta, y ser muy precisos. Entender de dónde viene la información que ellos tienen y tratar de decirles si esa información es errónea o si es una información que les puede ayudar y servir. Y es donde entonces invitamos a los papás a decir, bueno, supervisemos a nuestros adolescentes, veamos qué es lo que están viendo, de dónde están sacando la información, qué tipo de información están obteniendo a través de estas páginas. Porque decíamos, muchas de esas páginas pues son páginas eróticas, son páginas pornográficas y son páginas que van a generar mucho más problemas y errores en la información que darles un beneficio a lo que tenemos que educar. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de acercarnos a nuestros hijos preadolescentes o adolescentes? ¿De una forma casual o fijar un día, por ejemplo, oye hijo, ven, siéntate con nosotros en la sala, apaga la televisión y vamos a hablar acerca de esto? Me refiero a cuál es la mejor forma para no hacerlo, digamos, invasivo, ¿no? Que incomode al muchacho, por ejemplo, o a uno como padre. Sí. Lo más recomendable es que sea casual, porque si programamos una plática un día y el adolescente lo primero que va a decir, ¿y para qué? Ya lo sé. O ¿qué quieren hablar conmigo si yo todavía no tengo ni novia, ¿no? Entonces, no, lo recomendable es que sea información muy, muy casual, pero no por ser casual
que no sea concreta y adecuada. Es momentos, tampoco necesitamos media hora, una hora para hablar con el adolescente, sino momentos únicamente en donde la convivencia misma familiar se pueda dar, en donde no solamente se hable con el adolescente. Si en la familia hay un adolescente, pero hay un niño de menos de 10, 11 años, igualmente invitarlo a la plática, porque a lo mejor a este niño pequeñito, con la información que le estamos dando al adolescente, le vamos a ir también dando un acceso positivo a la información. Y son como cápsulas informativas, ¿verdad? 3, 4, 5 o 10 minutitos, porque el adolescente tampoco nos va a tolerar o aguantar más tiempo de plática, por lo menos en familia. Doctor, muchas gracias por hablar este tema tan escabroso para nosotros los padres, de cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos, ya sean niños chiquitos o preadolescentes o también adolescentes, y supongo que mucha gente en nuestra audiencia pues se queda con más dudas. ¿Nos podría compartir sus datos de contacto para que pues, la gente que tenga estas preguntas se ponga en contacto con usted? Claro, con gusto. Mi consultorio está en la esquina de Paseo del Conquistador y Domingo 10. Mi teléfono, que ahorita con la contingencia, pues toda la información es directa a mi celular, que es el 777-376-0450. Con mucho gusto, si papi y mami no se sienten cómodos para hablar o tener una charla con sus menores de estos temas, con gusto lo podemos hablar en el consultorio, en familia, ¿verdad? Y nosotros interactuamos para que pues tengamos una salud y para que tengamos una información mejor y la podamos expresar en relación a nuestra vida. Pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes que han sintonizado el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Nos vemos pronto. Hasta luego.